En el siguiente vídeo mostraremos las nociones básicas que debe tener todo profesor para poder atender correctamente a estudiantes con altas capacidades intelectuales. ¿Qué es la alta capacidad? ¿Cómo son los alumnos y alumnas de altas capacidades? ¿Hay falsos mitos? ¿Tenemos prejuicios acerca del tema? ¿Cómo los identificaremos? Y por último, ¿qué haremos en la escuela para atender correctamente a estos niños y niñas? A lo largo de los años ha ido cambiando la concepción sobre altas capacidades. De creer que la alta capacidad es solamente un número en forma de CI, coeficiente intelectual, hemos pasado a definir la alta capacidad como un concepto dinámico, cambiante y desarrollable. Los modelos actuales dicen que para hablar de alta capacidad, la persona tiene que demostrar un alto rendimiento, es decir, no nos sirve para nada un alto CI, un alto potencial, si no hay trabajo, esfuerzo y perseverancia detrás. Como vemos en la diapositiva, el potencial del niño, ese don natural, con unas características de personalidad como la perseverancia, el esfuerzo, la persistencia, más la ayuda del entorno, es decir, la escuela, familia, amigos, se convierte en talento o en alto rendimiento. O lo que es lo mismo, Rafa Nadal tiene un altísimo potencial deportivo, pero ¿hubiera ganado 11 Roland Garros y 4 Wimbledon sin entrenar? La respuesta, evidentemente, es no. Para ganar todos esos torneos, Nadal entrena todos los días. Una vez definida la alta capacidad, detallaremos algunas características, pistas, señales para poder detectar a este alumnado. De todas formas, esto no significa que todos los niños y niñas de alta capacidad sean iguales o tengan las mismas características. Es más, cabe señalar que es un grupo muy heterogéneo. Hay muchos tipos diferentes de perfiles de alta capacidad. Están los que tienen un alto rendimiento escolar. Este tipo sería el más fácil de detectar. O al contrario, los que ofrecen un bajo rendimiento, que puede ser por falta de interés, motivación, aburrimiento, sentimientos contrarios a la escuela tradicional. Después están los que presentan una doble excepcionalidad, es decir, además de altas capacidades, tienen algún problema de aprendizaje como TDAH, dislexia, Asperger. Como es obvio, en estos casos es todavía más difícil detectar la alta capacidad porque viene disfrazada con las dificultades citadas. Especial atención merecen los niños y niñas más brillantes y que son invisibles. Son como camaleones, se camuflan e intentan ocultar su alta capacidad para adaptarse mejor a nuestra sociedad. Muchas de las niñas más capaces se sitúan dentro de este perfil. Y también tenemos a los desafiantes. Estos presentan un alto nivel de creatividad. A menudo cuestionan la autoridad de profesores o de los padres. Su desacuerdo con el sistema les lleva a saltarse las normas y a menudo tienen actuaciones conflictivas y disruptivas. Pero a pesar de los diferentes perfiles que existen, sí que hay características que cumplen muchos de estos alumnos y alumnas. Por eso, profesores del mundo, debemos prestar atención a las siguientes señales. Toma nota. Son aprendices rápidos, muy veloces y capaces de relacionar ideas con rapidez. Retienen mucha información y suelen tener muy buena memoria. Tienen un
vocabulario inusualmente amplio, comprensión avanzada de los matices de las palabras, metáforas e ideas abstractas. Les gusta además resolver problemas de números y acertijos, y muchos de ellos son autodidactas, es decir, han aprendido solos a leer y a escribir. Estas son algunas de las características que comparten los niños de alta capacidad, pero también son intuitivos, idealistas, les preocupan los temas políticos, sociales, sueñan despiertos, tienen mucha capacidad de concentración, están en su mundo, pero a la vez pueden ser muy impacientes y tienen un inusual sentido del humor. La intensidad sensorial es otra de las características. Se manifiesta mediante una alta capacidad sensorial de placer o displacer ante sonidos, ruidos, música, olores, sabores y texturas. Pero quizás la palabra intensidad es la que mejor define la alta capacidad, puesto que no solo son intensos en lo intelectual, también lo son, como acabamos de decir, en lo sensorial y en lo emocional. A lo mejor de todo el desconocimiento que existe en torno a la alta capacidad es donde más nos perdemos. La intensidad emocional va intrínsecamente unida a la alta capacidad. Tienen reacciones y comportamientos extremos, que muchas veces no se entienden, explosiones de ira y de fuerza, que muchas veces no tienen una explicación aparente, pero la tienen. Los alumnos y alumnas de alta capacidad llevan todo el día aguantando, conteniéndose para intentar adecuarse a una escuela, un entorno y unas relaciones sociales que no los entienden, y el vaso va llenándose hasta que rebosa y explota, aparentemente por una tontería. Se le cae el estuche al suelo y tiene un ataque de furia. Es la gota que colma el vaso. Esa intensidad emocional a veces incluso se expresa con movimientos constantes. Parece que nunca están cansados. Tics, actividad física, actividad nocturna, parece que nunca tienen sueño. La intensidad emocional se traduce habitualmente en las llamadas disincronías, es decir, desarrollo no homogéneo o desequilibrado de las diferentes áreas del ser humano. Hay diferentes tipos de disincronías. Así, podemos observar a niños y niñas que leen perfectamente pero que escriben mal, que hablan correctamente pero que no pueden comunicarse con compañeros de su edad, o a niños y niñas con menor madurez emocional o física que lo esperado para su edad. Por ejemplo, un niño o niña con una edad biológica de 8 años, intelectualmente puede tener una edad mental de 12, pero la experiencia vital de un niño de 8, es decir, este hecho le produce un desequilibrio interior que se puede traducir en alteración emocional y social. Especial atención merecen las características de las niñas con altas capacidades, puesto que la estadística nos dice que tiene que haber tantos niños como niñas. Sin embargo, la realidad ofrece otros datos. Hay muchas menos niñas detectadas. ¿Pero por qué? Porque ellas, las niñas más capaces, son también el reflejo de nuestra sociedad y rápidamente aprenden lo que se espera de ellas. Aprenden que no se espera que sean inteligentes, puesto que en el mundo en el que vivimos se valoran otro tipo de características en las mujeres. Por esta razón, las niñas de alta capacidad tienden a camuflarse. Por tanto, educadores del mundo, atentos a los signos y señales que tenemos delante de nuestros ojos. Y ahora vamos a por la pregunta del millón. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos son? Las estadísticas hablan por sí solas. Si observamos la campana de Gauss, existe la misma proporción de alumnado con problemas de aprendizaje, situados a la izquierda, como personas con alta capacidad, a la derecha. Esto significa que entre un 10% y un 15% de la población tendría alta capacidad.
Dicho de otra forma, en una clase de 20 alumnos tendremos 2 o 3 con un potencial muy alto. Y ahora viene otra pregunta estrella. ¿Cuántos alumnos identificados de altas capacidades has tenido en tu aula? ¿Ninguno? ¿1? ¿2 quizás? Las respuestas a esas preguntas nos hacen pensar que debemos estar muy atentos, una vez más, a las señales que vemos en clase. Llegados a este punto y viendo la poca cantidad de niños y niñas identificados que hay y la poca información existente sobre este tema, afloran los falsos mitos. Esta imagen que vemos no es real, es la imagen que tiene la sociedad sobre los niños y niñas con alta capacidad, pero no se corresponde con la realidad. Ni tocan un instrumento, ni saben un montón de idiomas, ni hablan raro, ni lo saben todo, ni son Einstein. Al hablar de la alta capacidad, ¿cuántas veces hemos dicho u oído estas frases? Uy, pues yo no lo veo. Pero si tiene una letra horrible. Pues lo de las altas capacidades está de moda, ya pasará. Lo que pasa es que está sobreestimulado, nada más. Bueno, tampoco es de 10 en todas las asignaturas. Estas y otras frases se repiten en muchas y muchas escuelas debido a la desinformación. Junto a estas frases señalamos a continuación los falsos mitos más comunes sobre los alumnos más brillantes. Mitos como el que dice que los niños de alta capacidad académica lo son en todas las áreas escolares, lo cual es rotundamente falso. O que estos niños y niñas se valen por sí mismos y no necesitan ningún tipo de ayuda. O que son capaces por la sobreestimulación de sus padres, como hemos dicho anteriormente. O el mito que afirma que estos alumnos con alto potencial serán adultos eminentes, creativos, incluso genios. O que la educación de los niños de alta capacidad es elitista, que todos provienen de clases sociales altas. Esto hace que haya multitud de estereotipos y prejuicios, tanto entre profesores, padres y entre el propio alumnado, que colocan a los alumnos más capaces en una situación de vulnerabilidad. Este hecho lleva a muchos alumnos y alumnas a sufrir las consecuencias del acoso escolar o el llamado bullying. Por eso, la identificación y detección es importante para así establecer medidas que permitan diseñar una respuesta educativa orientada a desarrollar al máximo sus potencialidades. La mayoría de los expertos aconsejan que la identificación se realice cuanto antes. La detección deberá ser un proceso multidimensional, considerando al alumnado en su globalidad, capacidades intelectuales, sociales, emocionales, creativas, motivación, estilos de aprendizaje y contexto social, sin olvidar que esta población es muy heterogénea y que no tiene por qué mostrar alto rendimiento en todas las dimensiones antes citadas. En la detección se combinarán distintos tipos de procedimientos. La cuantitativa o test de capacidad intelectual o CI, como por ejemplo el WISC, y pruebas de aptitudes estandarizadas, como el BADIG o calificaciones escolares. Cualitativas, que serían informes y observaciones del profesorado, información de las familias, nominaciones de iguales, autoinformes. Y para terminar, la contextualizada, que recoja todos los aspectos y entornos del alumno, social, educativo y familiar. El procedimiento de detección tendría que tener un seguimiento. Sería conveniente realizar una valoración, una evaluación periódica. Una vez que tenemos una identificación y valoración psicopedagógica correcta, es deber de la escuela dar una respuesta adecuada a esa capacidad. Al final,
Se trata de personalizar el ritmo al proceso de aprendizaje del alumno, teniendo en cuenta que un niño con alta capacidad en general aprende más rápido, con más amplitud y más profundidad. Al adecuar el ritmo a las características del alumno o alumna, potenciaremos su motivación, huiremos del aburrimiento y se favorecerá el desarrollo emocional y social del alumno o alumna dentro y fuera del aula. Medidas educativas generales. Las medidas educativas generales aplicables a todo el alumnado deberían ser: 1. La personalización del ritmo de aprendizaje. Y 2. Que el proceso de aprendizaje se base en la adquisición de competencias y no tanto de información o mero contenido. Este cambio en la concepción del proceso de aprendizaje vendrá de la mano de un cambio metodológico que detallaremos más tarde. Además, cabe destacar que estas dos medidas generales serían aplicables a todo el alumnado, tengan o no altas capacidades. Medidas educativas específicas. En el caso específico de niños de alta capacidad, debemos ajustar el nivel curricular al máximo y personalizar el proceso de aprendizaje. Para esta adecuación, se pueden plantear modelos como el DPPI, donde se emplean recursos, currículos y programas diseñados para alumnos y alumnas mayores, pero con estudiantes de alta capacidad más jóvenes. Por tanto, antes de adoptar ninguna medida, es importante realizar una buena evaluación inicial a comienzo de curso. Esto nos permitirá conocer el nivel competencial del alumno. En cuanto a las medidas, principalmente son el enriquecimiento, la adaptación curricular y la aceleración. Enriquecimiento. Se trata, una vez más, de personalizar la enseñanza adaptando el programa a las características de cada alumno o alumna. Se amplía el contenido, se profundiza o se investiga a través de estrategias y tareas diseñadas para ello. Será necesario el asesoramiento y supervisión del profesorado sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que sobresale su capacidad. Con esta medida, el alumno o alumna puede permanecer ubicado en el aula ordinaria, desarrollando un currículo adaptado a sus necesidades educativas, a la vez que comparte aula, juegos, actividades y experiencias educativas con su grupo de iguales. El enriquecimiento puede darse tanto dentro como fuera del aula. Ejemplos de enriquecimiento fuera del aula serían los conocidos como cursos extraescolares, actividades extraescolares, viajes de campo, programas de sábado, programas de verano, como por ejemplo el CTI, o el uso de mentores. Adaptación curricular. Esta medida se lleva a cabo cuando en la evaluación psicopedagógica se valora que el alumno o alumna tiene un rendimiento excepcional en un número definido de áreas o un rendimiento global excepcional y continuado. Como estrategias metodológicas y organizativas, se puede facilitar la incorporación de este alumnado a grupos de nivel superior al que le corresponde por edad. Esto facilita la interacción social con estudiantes que están abordando los contenidos que aparecen en la adaptación curricular de ampliación. Aceleración. Se propone cuando en la evaluación psicopedagógica se valora que el alumno o alumna tiene adquiridos los objetivos del ciclo o curso en que se escolariza y se prevé que esta medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de su socialización, permitiendo la superación de un ciclo en un único curso escolar.
Puede haber diferentes variantes de la aceleración, como la admisión temprana, avanzar cursos, avanzar materias, opciones que utilizan medios externos o se realizan fuera del colegio, o finalizar una etapa antes de tiempo. La aceleración supondrá aumentar tanto en la velocidad como en la profundidad en la adquisición de los contenidos. ¿Y qué dice la investigación sobre la aceleración? Respecto al rendimiento educativo, en general, la investigación dice que fue igual o mejor que el nuevo grupo. A la hora de acelerar, una de las mayores preocupaciones viene de la adaptación social y emocional que pueden tener los alumnos y alumnas acelerados. Respecto a este tema, la investigación dice que en cualquiera de las modalidades de aceleración, según la investigación, ninguna de ellas produce falta de adaptación social y emocional. Si se produce algún efecto social o emocional, se supera con el tiempo. La adaptación depende en gran medida de los factores externos que rodean al cambio y de una adecuada planificación del cambio. Generalmente, los alumnos acelerados tienen más intereses académicos que sociales, pero aun y todo son más maduros socialmente, aunque hay que decir también que en general estos alumnos y alumnas no son tan populares. Metodología. La clave para realizar enriquecimientos, adaptaciones y aceleraciones está en la personalización del ritmo y centrar el aprendizaje en competencias y no tanto en contenidos. Para ello se necesita un cambio metodológico radical. Tanto la metodología como también el proceso de aprendizaje será activo. El alumno y la alumna participarán activamente en su proceso de aprendizaje. No es un oyente. Para conseguir esto, es una buena opción el aprendizaje basado en problemas o en proyectos o ABP. Es importante dejar elegir a los y las alumnos para que se impliquen más en la tarea. En general, en las escuelas deberíamos dar más importancia a la recogida, al síntesis, la reflexión, evaluación, investigación de la información y no a la mera adquisición de la misma. Bueno, y de todo lo que hemos dicho, tenemos también unas conclusiones. Que el talento no se desarrolla sin intervención. Para intervenir es preciso identificar, y para identificar es necesario establecer procesos adecuados. La aceleración es una medida necesaria que puede ser utilizada de modo eficaz para el desarrollo del talento en la medida que se adapta al ritmo del aprendizaje del alumno. Permite adaptar las escuelas a los y las aprendices y no al revés. Los resultados de la investigación apoyan de forma unánime los efectos positivos de esta estrategia, al tiempo que descartan sus efectos negativos en el ámbito social y emocional. Es preciso repensar la escuela como un ámbito de aprendizaje, no de enseñanza, en el que la capacidad debe primar sobre la edad. La formación de profesores para atender a los alumnos de más capacidad es una tarea prioritaria que puede aplazarse por más tiempo. Cualquier reforma educativa que no contemple este aspecto será inútil. En definitiva, es necesario actuar sobre los niños y las niñas con alta capacidad, porque queremos niños más motivados, los queremos más atentos, no los queremos ni aburridos ni apáticos, no los queremos frustrados, los queremos ver trabajando, los queremos ver social y emocionalmente equilibrados, pero sobre todo queremos tener unos niños felices. Este es mi objetivo final y también el de este trabajo.